Hola, a continuación presentaremos el diseño de las redes de aguas negras y las redes de aguas pluviales. Los integrantes son Astrid Viviana Barajas Cáceres y Jean Sebastián García Martínez. Lo primero que hicimos fue localizar la zona en la que trabajaremos. Nos encontramos en la provincia de Alicante, específicamente en la ciudad de Ibi. El trazado. Con la herramienta de AutoCAD Civil 3D realizaremos la topografía a partir de los puntos que nos entregan. ¿Cómo hicimos esta topografía? Hicimos una triangulación de los puntos que nos entregaban en el proyecto y a partir de ahí sacamos una superficie en la cual pudimos sacar las curvas de nivel. Aquí podemos ver el trazado en planta de las aguas negras. Vemos el recorrido que tiene en planta esta tubería. Vemos aquí, este es el punto donde debemos entregar todas las aguas. Y en todo el plano vemos la distribución, vemos los pozos, los diferentes pozos. Aquí vemos que este pozo y que esta tubería están separadas. Y vamos a continuar. Ahora tenemos el trazado pluvial. En el trazado pluvial tuvimos que hacer una distribución un poco diferente, ya que el punto de enlace se encuentra acá. Entonces lo que hicimos no fue continuar las tuberías a la entrega de abajo, sino que hicimos acá un pequeño desvío para poder conectar más fácilmente las aguas. Además, las pendientes nos favorecían para tener que excavar poco. Vemos aquí el trazado del sistema de drenaje. Vemos las dos tuberías. Vemos que no se chocan, vemos que los cruces están separados, que los pozos no tienen contacto y aquí vemos el punto de entrega de las aguas negras y aquí está el punto de entrega de las pluviales. Vamos a ver los elementos en el plano. Aquí tenemos el plano general. Vamos a ver lo que son los invernales y las acometidas. Aquí vamos a hacer un acercamiento de esta zona donde podemos ver aquí las arquetas domiciliarias. Esta es la representación en el plano y vemos los diferentes invernales que se ubicaron en el proyecto para poder recoger las aguas lluvia, las aguas pluviales. Continuamos aquí con el marcado del plano. Aquí lo que hicimos fue una rejilla para marcar los puntos principales con letras y con números. Están marcadas las principales y luego con una nomenclatura de prima marcamos aquellas redes que se encontraban en el interior. Aquí podemos ver un ejemplo de esta urbanización. Entonces tenemos el punto 2' a' y así con cada punto de la tubería. La distribución para poder marcar, para poder sacar los perfiles. Continuando en el proyecto podemos ver los perfiles de las aguas negras. Aquí podemos ver estos perfiles con una escala de 1 metro vertical, equivalen a 10 metros horizontales. Vamos a hacer un acercamiento de este perfil. Como podemos ver, esta es la tabla para poder facilitar la construcción y la excavación de las redes. Aquí vemos los puntos que corresponden con el perfil 2'B', 2B'. Vemos el terreno, la rasante y las cotas rojas. Estas cotas tienen la característica de que es 1 metro de profundidad del H más el diámetro de la tubería. Las secciones mínimas entonces tendrían 1 metro con 30 centímetros. Vamos a hacer un acercamiento más detallado a esta zona. Vamos a ver qué encontramos. En los planos esto sería lo que veríamos: la nomenclatura del punto, el tipo de la tubería, el diámetro en esa sección y la pendiente. Estas pendientes van de pozo a pozo. Aquí vamos a ver el enlace entre estos dos pozos
Igualmente tubería de PVC, diámetro de 300 milímetros y su pendiente. Cada pendiente cumpliendo con una velocidad superior a los 0.5 metros sobre segundo. Aquí vemos entonces la otra implementación de la tubería. Decidimos cambiar la tubería de PVC a polipropileno a partir de los 2 metros, ya que estas tienen una deformación mayor y resisten más las cargas, ya que la distribuyen uniformemente en el terreno. Entonces vemos aquí el cambio de tubería desde la sección 3C. Tenemos tubería de PVC diámetro 300, mientras venimos bajando una pendiente del 3.46. Cuando superamos esta profundidad, tenemos que cambiar la tubería. Vamos a mirar entonces los perfiles de los pluviales. Igualmente, esta es la representación en el plano. Vamos a realizar el acercamiento a este perfil. Entonces aquí se ve más detallado. Igualmente, 1 metro vertical equivale a 10 metros horizontales, una escala 1:10. Vemos aquí lo mismo, un plano, una tabla para la construcción y la ubicación de los pozos. Vemos las profundidades, terreno rasante y las longitudes. Vamos a hacer un acercamiento igualmente a esta zona. Entonces igual vemos su correspondiente nomenclatura del pozo, la tubería, el diámetro y su pendiente. Y aquí vemos que tenemos que cambiar la tubería a una de polipropileno. Igualmente, se verificaron que las velocidades sean superiores a 0.5 metros sobre segundo. Vamos a hablar de las áreas aferentes. Estas son para las aguas negras. Aquí vemos que las secciones que están en rojo, estas serían los edificios, las casas de la zona. Y aquí vemos que tienen un trazado en línea negro. Esto es para poder separar las áreas o la cantidad de caudal a cada uno de los nodos. Respectivamente se hizo lo mismo para cada sección. En las de aguas negras no se considera los jardines. Vamos a ver entonces las aguas pluviales. Bueno, aquí sí que es necesario tener en cuenta estos jardines, ya que van a tener un aporte a nuestras redes y lo vamos a considerar. Vemos aquí la separación de todo el terreno. Lo que hicimos fue separarlo por áreas y a partir de la programación en Civil 3D pudimos observar las pendientes, la distribución, las caídas, hacia dónde tendería a moverse el agua, y vemos que es favorable hacia el punto donde tenemos que conectar. Entonces no vamos a tener problemas ni vamos a tener grandes excavaciones para implementar esta tubería. A continuación, mi compañera va a explicar el cálculo de los caudales. Para el cálculo de los caudales utilizamos el método racional. En el caso de las aguas negras, solamente se tuvo en cuenta las aguas correspondientes al uso doméstico, ya que para esta área no hay zonas industriales. Esta fue la ecuación que utilizamos para el cálculo de aguas residuales domésticas. Entonces utilizamos esta ya que tenía en cuenta el coeficiente de retorno, que ya no lo daban como parámetro inicial, y el caudal de abastecimiento, que fue el que obtuvimos en el trabajo que presentamos anteriormente. Entonces estas son las áreas correspondientes a cada tubería, y acá obtuvimos finalmente los caudales residuales. Para el cálculo del caudal de aguas pluviales tuvimos en cuenta esta ecuación, en la que se tiene el caudal de escorrentía, la intensidad media de precipitación y las áreas. Todo esto pues multiplicado por un coeficiente de uniformidad que lo tenemos con esta ecuación, en la que se tiene en cuenta el tiempo de concentración, que ya también lo tenemos como dato inicial y equivale a 4 horas. Entonces, para el cálculo de la intensidad media
utilizamos un factor ID y un cociente entre intensidad horaria y diaria. Este mapa que tenemos acá lo utilizamos para determinar ese cociente. En nuestro caso sabemos que es en la ciudad de Ibi, entonces nuestro factor sería de 11. Para el cálculo de ID utilizamos una precipitación total diaria correspondiente al periodo de retorno sobre 24 y la precipitación total diaria se calcula a partir de un cuantil regional que depende de un coeficiente de variación que lo podemos obtener con ayuda de este mapa, y el valor de la máxima precipitación diaria. Entonces, para obtener YT miramos este mapa. En este caso no se alcanza a apreciar muy bien, pero lo encontramos en la figura 3.8 del libro, y en nuestro caso sería de 500 y nuestro valor de P sería de 60. Ya conociendo estos parámetros, entonces podemos determinar el valor de YT. Tenemos que el coeficiente de variación es de 500 y el periodo de retorno es de 10 años, que también es un parámetro inicial. Entonces tenemos como resultado 1.610. Para el cálculo del coeficiente de escorrentía utilizamos esta ecuación en la que se tiene en cuenta la precipitación total diaria y un umbral de escorrentía que se obtiene con ayuda de este mapa. Entonces, en este caso sería de 3, pero como vemos este es un factor de corrector del umbral, entonces lo tenemos que multiplicar por el factor P sub 0 que lo obtenemos de estas tablas, en las que según el tipo de suelo que tenemos lo determinamos, y en algunos casos según la pendiente, si es mayor a 3 o menor a 3. Estos son los resultados que obtuvimos. Como podemos ver, acá está el P sub 0 que se tuvo en cuenta. Entonces 1 es el que utilizamos en zonas pavimentadas y 10 el que utilizamos para las partes de los jardines. Entonces ya con eso obtenemos nuestro caudal pluvial en metros cúbicos sobre segundo. Para la modelización de la red utilizamos el programa Swing para asegurarnos de que el agua no supere la capacidad máxima de la tubería, y así podemos evitar que el agua se estanque. Acá podemos ver el modelo de la red pluvial. Entonces este es uno de los tramos de la red pluvial. Entonces acá podemos ver que el punto de entrega queda acá abajo, y estos son los detalles y parámetros que tuvimos en cuenta, que son que la profundidad máxima en PVC fuera de 2 metros y la de polipropileno fuera de 5 metros y un coeficiente de rugosidad de 0,03. En este caso mostramos uno de los tramos de la red de aguas negras. Entonces podemos ver que es diferente el punto de entrega para aguas negras y para aguas pluviales. Por esta razón, los resultados en la excavación se van a ver afectados, ya que el punto de entrega es diferente y en algunos casos la red tiene que ser más larga. A continuación vamos a verificar que las tuberías no se crucen. Entonces, primero que todo, podemos ver acá los parámetros. Entonces, este es un parámetro inicial. Cumplimos con que la profundidad mínima fuera de 1 metro más el diámetro de la tubería, y podemos ver que se usaron dos tuberías diferentes, tanto para pluvial como para aguas negras. La intersección que se muestra acá hace parte del punto 13. Entonces, como podemos ver, miramos que la diferencia de altura de una tubería con la otra fuera de 0.6 metros, y mostramos también que cumple con la profundidad mínima de la tubería
para el presupuesto de la red. Entonces este fue el formato de cálculo que utilizamos y estos son los parámetros que tuvimos en cuenta. Entonces para el alto, que la altura del pozo más el diámetro de la tubería, la distancia fue una distancia entre pozos, el ancho de la zanja es del ancho de la tubería más 0.5 metros y el área, el alto por el ancho. Para el volumen, entonces tenemos el área 1 más el área 2 dividido en 2 por la distancia entre pozos. Acá podemos ver los resultados tanto para pluvial como para sanitario. Entonces el volumen de la tubería de la zanja menor a 2 metros es de 1772 y la que es mayor a 2 metros es de 480. Entonces en total el volumen sería de 2252, casi 2253 metros cúbicos, lo que al multiplicar por este precio, por estos precios según el caso, nos darían 2.450 euros. Y lo mismo para el caso de la sanitaria, cuando la zanja es menor a 2 metros serían 1.369 metros cúbicos y cuando la zanja es mayor a 2 metros tiene un volumen de 1.273 metros cúbicos. Finalmente serían 2.643 metros cúbicos por un valor de 6.496 euros. Entonces, como podemos ver, es un poco más costosa la excavación de las zanjas para la tubería sanitaria. En el caso de los pozos, tenemos este parámetro en el que el valor del pozo va a ser igual a 500 más 320 por la altura menos 1, siendo h pues la profundidad del pozo. Nos dio un total de 44 pozos pluviales y 42 pozos sanitarios. Entonces, realizando el mismo procedimiento según su altura, nos da que el costo de los pozos pluviales es de 9.834 euros y el de los sanitarios es de 15.856 euros. En el caso del hormigón, que también tenemos un parámetro, que es que el hormigón en masa va a ser de 0,115 por el diámetro de la tubería más 10. Entonces nos da un resultado de 67.952 euros de hormigón en masa para la tubería pluvial y de 69.588 para la tubería, para la sanitaria. En el caso de la tubería, entonces utilizamos dos tuberías, que es la de PVC y la de propileno. Entonces para las profundidades más altas utilizamos la de propileno y la de PVC para las que van enterradas menos. En este caso también tenemos los parámetros para la tubería, que en PVC va a ser 0,34 por el diámetro menos 44 y en el caso de propileno sería de 0,755 por el diámetro menos 7. Entonces, utilizando estos fueron nuestros resultados para pluvial y para sanitario. Gracias.